Hoy nos visita la doctora Janina Mesa Fournier del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes de la primera circunscripción para tratar de pensar y que nos ayude a pensar un poco acerca de este proyecto presentado en la legislatura sobre un registro de razas peligrosas de los perros. Hubo algunas situaciones en los últimos tiempos que ocasionaron esta presentación y eso también nos incentiva a poder iniciar un debate. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. Hola, un gusto, muchísimas gracias, muy amable por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, desde este Instituto de Derecho Animal, ¿qué mirada tienen sobre esta cuestión? Como todos nos quedamos perplejos cuando nos enteramos estos últimos casos que vinieron tratando la prensa, ¿no? Primero, recordar que es un hecho lamentable, pero hacer hincapié en que no tenemos por qué dirigir, digamos, el foco de la atención a la denominada peligrosidad de los perros, sí más bien a la responsabilidad humana, que es la que ha hecho que estos hechos lamentables puedan acontecer, ¿no? Es más, relacionado más específicamente con esta última noticia fatal de esta niña menor que habría fallecido en estas lamentables condiciones, donde un perro la atacó. Más que nada remarcar, porque ha circulado por la prensa una serie de cuestiones en cuanto a la peligrosidad del animal, ¿no? Claro. Porque eso es lo primero que se mira. Sin embargo, hay que recordar que esto no es así, que detrás de esto en realidad lo que hay son conductas humanas irresponsables, que ha sido lo que en realidad desencadenó este hecho. Por lo tanto, ¿no sería una solución criminalizar al animal, digamos? Por supuesto que no, por supuesto que no, porque es más, cualquier animalito de determinadas condiciones y proporciones físicas puede, o sea, es posible que ocasione cierto tipo de daños, de la misma manera que un humano lo hace, ¿verdad? Pero todo está de acuerdo a la crianza del animal y a su vez de la falta de cuidados del mismo, o sea, la falta de reglas de seguridad. Por ejemplo, si uno tiene bajo su custodia o bajo su tenencia determinados animalitos no humanos que tienen, o sea, alguna condición o personalidad agresiva, de la misma manera en que los humanos, lo vuelvo a recalcar, tiene que tomar ciertas medidas de seguridad para que cuestiones como estas no ocurran. Es más, la última noticia que tuve del caso, por lo menos yo, era que la persona estaba detenida, a quien se le atribuía una conducta de homicidio culposo, justamente por por la negligencia, la falta de reglas de protección que tenía que tener sobre este animalito que aparentemente, según algunas noticias extraoficiales, era que este señor, este muchacho, porque es un chico joven, aparentemente criaría perros de esta característica. No sé con qué finalidad, si para venderlos o para peleas, no lo sabemos, pero sí es una conducta irresponsable que tendría que ser penada de alguna manera. Ahora, ¿se puede, cómo sería normativamente más pertinente abordar este problema que cada tanto tenemos noticias lamentables sobre esto? Bueno, algunas que trascienden en la prensa, pero algunas otras que no nos enteramos o que no, por ahí no llegan a ser de la magnitud de las que trascienden, pero que suceden. ¿Cómo sería el abordaje? Si no es al animal no humano, ¿a quién deberíamos o sobre qué deberíamos trabajar? Y lo que pasa es que estamos ahí en un vacío legal, porque las únicas conductas tipificadas las tenemos en el Código Penal argentino, como ustedes sabrán, que regla determinadas conductas imponiéndole una sanción, una pena, ¿no? A veces puede ser de prisión, a veces una condena en suspenso, va a depender del tipo de hecho. Y a nivel nacional, en referencia a los animales no humanos, existen ciertas leyes, pero son leyes que denominamos administrativas. ¿Por qué? Porque las únicas leyes que pueden imponer una pena son, o sea, es el Código Penal y todas las leyes complementarias. Acá nos encontramos con un vacío legal que vamos a integrar con lo que es el Código Penal, que es lo que va a hacer que este sujeto, digamos, cuyas conductas, en este caso la falta de seguridad, ha hecho que ocurra, digamos, este hecho lamentable. Nosotros por nuestra parte
el instituto en sí lo que hace es promover la conciencia en cuanto a lo que es la personalidad de los animales no humanos como bien jurídico protegido, como merecedor de protección de las normas. ¿Por qué? Porque hasta el día de la fecha han estado siendo objeto de utilización de los humanos para el mero beneficio propio. No conozco los detalles, por ejemplo, de este caso puntual, pero hemos tenido información extraoficial que los preparaba para la pelea. Claro. O sea, otra vez nos encontramos. Aunque no fuera en este caso, digo, el hecho de que una persona humana preparara un animal para Claro. su defensa, por ejemplo, Claro. así, digamos, aún así está haciendo un uso del animal, ¿no? Claro, y como tal tendría, en este caso, por ejemplo, que proveer todas las medidas necesarias si conoces o si sabes, si tiene la facultad de prever que podría ocasionar este tipo de cuestiones, o sea, este tipo de consecuencias lamentables, porque no es un hecho aislado, hay otros casos anteriores también, no son muy comunes, pero cada tanto se da, como vos bien decís, pero me parece a mí, por lo menos subjetivamente, ¿no?, que la única salida es penar justamente a las personas, o sea, aplicar, digamos, de manera estricta el Código Penal con hechos como este. Claro. Porque si tenemos que reformar el Código Penal con todas las conductas peligrosas que pueden tener los humanos, llámese conducta peligrosa, no darle las medidas de seguridad a los animales inhumanos que no tienen una voluntad de causar daño, ¿sí? Es más, inclusive hay estudios científicos que avalan la postura que la agresividad de un animal no humano va a estar determinada por las condiciones de crianza. O sea, está directamente relacionado con eso, así que no descartaría, y es reactiva. No descartaría la posibilidad de que en realidad el agresivo es quien haya criado al animal en estas condiciones. Desconozco la personalidad directa de la persona, pero hay estudios que lo avalan. Claro. No es una opinión, digamos, personal, pero es justamente por eso, para generar conciencia, que tiene que aplicarse la norma, porque no existe otra manera. Y más allá entonces del animal no humano, debería una norma que fuera sobre o que aplicara sanciones sobre las conductas de los dueños o las dueñas de esos animales, ¿sí sería pertinente? Y ya existen, o sea, tenemos el Código Penal, por Sí. un lado, y a su vez el Código Civil, que no dice específicamente proveer las condiciones de seguridad a los animales para pelear, por ejemplo, ¿no? Claro, pero sí tenemos una norma genérica que lo que hace es que la falta de seguridad con la que una persona obra respecto de algunas cuestiones sobre las cuales obtiene beneficio, como en este caso, o diversión o esparcimiento, tiene que indemnizar las consecuencias. Pero ¿qué pasa? En esa indemnización no entran las consecuencias penales, entra la indemnización económica. Claro, claro. O sea, ya está arreglada. O sea que, ¿usted cree que eso sería suficiente como para poder la verdad avanzar que no. En realidad, claro, en realidad nosotros bregamos por la total erradicación de este tipo de conductas, pero no, reitero, no volviendo nuestra atención al perro y a la raza, sino volviendo la atención al hecho de prohibir, por ejemplo, que personas con estas características tengan en su casa animalitos así, si no los puede cuidar, si no puede brindarle la seguridad, pero para eso estamos hablando de una ley que tendría que sancionarse a nivel nacional y que pene esa conducta específicamente. Actualmente lo único que tenemos para poder penar conductas es, como te dije, el Código Penal y el Código Civil, claro, de la parte indemnizatoria. Pero usted me dice de una persona, digamos, como una especie de definición de adoptabilidad de un animal, así como cuando una persona quiere, por ejemplo, adoptar a otra persona, un niño o una niña, se declara la condición de adoptabilidad en base a un análisis de su personalidad, contextual, etcétera. Claro. Algo similar habría que hacer con las personas, porque digo, una cosa es decir, bueno, la persona que tenga una mascota va a responder por esa mascota, responde por ella y por la mascota si llegara a suceder algo, o tiene la responsabilidad de que salga a caminar con bozal, qué sé yo. Claro. Otra cosa es decir, un perfil
de quienes podrían tener una mascota, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el tema del bozal, porque fue lo que a todos les vino a la cabeza cuando ocurrió esto. Sí, ¿Qué pasa? ¿Por qué el perro no tenía bozal, por ejemplo? Y en realidad hay que ver el caso específico, porque de todas maneras, si queremos crear una ley, por ejemplo, para imponer que ciertas razas no puedan circular por la vía pública si no tienen bozal, nos vamos a encontrar con el problema de cómo logramos la aplicación de esa norma. Claro. Ese es el problema eterno, ¿no? Pero de todas maneras, esta conducta, digamos, no queda sin tratar porque está prevista, está abarcada por las leyes existentes. Sí, nosotros desde nuestro punto lo que opinamos y lo que bregamos para que este tipo de cuestiones deje de existir, no se da solamente con este tipo de animalitos, porque generalmente los usan o para la caza o para la pelea, o los hacen reproducirse para poder venderlos. O sea, hay distintas finalidades. Supongo, subjetivamente, ¿no?, que lo tenía o para caza o para pelea. Claro. Que en principio, como cierta caza no está prohibida, entonces eso es lo primero que puede decir: ah, yo lo tenía para caza. Nadie va a admitir que lo tenía para pelea. Para pelea es una conducta que está prohibida. Exacto. O sea, es merecedora de pena penal, o sea, por la ley 14346 son conductas prohibidas. Entonces lo primero que atiende el sujeto es: ah, lo tengo para caza. Claro. Apartándonos del caso particular, porque si pensamos en una ley posible, pensamos en una generalidad en definitiva. Por supuesto. Sería pertinente entonces, según la visión que ustedes tienen desde el Instituto de Derecho Animal, avanzar sobre ciertas cuestiones referidas a la persona que tiene el animal. Exactamente, sobre la prohibición de determinadas conductas, ¿sí? Por ejemplo, cría para caza, cría para pelea, cría para reproducción. O sea, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que erradicar, porque en general, la mayoría de los casos, por lo menos de los que hemos tenido conocimiento nosotros, hay detrás o personas que los utilizan para la caza, ¿sí?, o personas que los explotan como para poder venderlos. Claro. Generalmente los que tienen condición agresiva son los que son entrenados para eso. O sea, ellos mismos, hay ciertas pautas de entrenamiento para que el perro ataque. O sea, es una conducta que se le impone prácticamente y bueno... es aprendida, digamos. El animal no es repite. Entonces acá es totalmente viable el castigo, entre comillas, penal que se prevé. Claro. O sea, por supuesto que a todos nos resulta terrible el hecho acontecido, u otros hechos que podrían, digamos, con personas menores, sobre todo, que nos toca a todos muy de cerca, a todos nos parece poco ciertas penas establecidas, pero eso es, o sea, fue motivo de debate en todo lo que es homicidio culposo, ¿no? Claro. Es una pena muy leve si lo pensamos de manera subjetiva, porque la ley lo ve de una manera más abstracta, entonces como que claro, tiene esa pena como suficiente. ¿Sí? Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos tratando de pensar y de debatir un poco acerca de la utilidad, en todo caso, y de la pertinencia de legislar sobre la tenencia de animales no humanos.